Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor bendiga. Vamos a volver a nuestro texto de hoy día, Romanos 12:11. Romanos 12:11. Todos en voz alta, Romanos 12:11, dice la palabra del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces, en la mañana nosotros comenzamos a estudiar este versículo y miramos la primera parte que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y dijimos que en la vida cristiana se requiere diligencia, que la vida cristiana no es simplemente una actitud de amor hacia Dios, sino que ese amor hacia Dios es convertido, es expresado en acción. El amor se muestra en acción al final. Y entonces el Señor espera acción de parte de su pueblo. Como vimos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, nosotros somos hechura de Dios, creados para hacer buenas obras que fueron preparados desde antemano. Y entonces la vida cristiana es una vida de acción al final. Y entonces vimos que hay tres áreas en la vida cristiana donde se requiere diligencia. El primer área, ¿es la primera área o el primer área? Siempre me confunde. La primera área sería entonces las buenas obras. La segunda son las disciplinas de la vida cristiana. Y el último, que solamente mencionamos porque lo vamos a mirar más a profundidad, es el servicio cristiano. Y entonces somos llamados a ser diligentes. En lo que requiere diligencia, se supone debemos de ser diligentes. Y la exhortación es que no seamos perezosos, que no tengamos pereza. Y vimos cómo se ve la pereza en la mañana. Y entonces la exhortación para todos nosotros fue que la pereza en la vida cristiana es pecado, del cual hay que arrepentirse. Amén. Y entonces dejamos el primer episodio en la mañana con la pregunta, ¿cómo entonces vencer, sobrepasar, sobrellevar, conquistar, vencer la pereza espiritual? Y entonces hoy, en esta tarde, vamos a pasar a la segunda parte y la tercera parte, porque la segunda parte es la respuesta. La segunda parte es la respuesta. Y dice la palabra del Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ser ferviente es el antónimo, se dice así, es contrario, es el opuesto, el antónimo. No Antonio, sino antónimo. Mi tío es Antonio, pero no antónimo. Es el antónimo de la pereza. Ser ferviente es el antónimo, el opuesto, es contrario a la pereza. Ahora, ¿qué significa esta palabra ferviente? La palabra griega es seo, lo cual significa caliente, hirviendo. Por ejemplo, enojo que está hirviendo, un amor que está hirviendo, celo que está hirviendo por lo que es bueno o malo. Entonces, y es curioso porque la palabra en portugués para, se dice en español es hervir, ¿cierto? El agua es ferver en portugués. Y de ahí viene ferviente. Tiene la connotación de lo que está hirviendo. Ahora, ¿cómo se ve algo que está hirviendo? Hirviendo, gracias, hirviendo. Mucho movimiento, mucha agitación, mucha energía, mucha intensidad. Eso es algo que está hirviendo. Y entonces, es algo que no está achicando, que no está
retrasado que no es perezoso, sino caliente, intenso, enérgico, con mucha pasión, efusivo, activo. Y entonces nosotros somos llamados a tener estas características. Caliente, intenso, con mucha energía, con mucho vigor, efusivo, con mucha pasión. Y la verdad de las cosas es que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tener estas cualidades cuando es algo que nos importa. Amén. Algunos de nosotros en los estudios tenemos mucha pasión, mucha energía, somos muy activos. En el trabajo, trabajando horas tras horas, días tras días, con nuestros cuerpos. Hay gente que pasa horas y enfoca mucha atención y energía levantando pesos, despertando temprano por la mañana, cuidando su dieta. O sea, con mucha pasión y energía buscan hacer el ejercicio para su cuerpo. Otros con sus hogares, la condición del hogar, la limpieza, la decoración, los arreglos. Con otros es con su salud. Intensos, preocupados con lo que están comiendo, qué tipo de vitaminas toma, si los huevos son de gallina que anda suelto por la calle comiendo pastos y toda esa cosa. La gente preocupados con el origen de la comida, ¿cierto? Otras personas con sus posesiones, queriendo adquirir y trabajar y adquirir. Otros construir una casa en su país. Mira, para los portugueses es una obsesión construir una casa en Portugal, y eso es su monumento de su éxito en los Estados Unidos. Y inviertan toda su energía y toda su intensidad en edificar esa casa. No sé si pasa con los dominicanos y los mexicanos y los de otros países, pero con los portugueses, compran lo barato aquí, para la casa aquí, pero compran lo caro para la casa allá y nunca viven en la casa allá. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es así, son intensos. O puede ser los deportes, el fútbol, ni se habla en el mundial. La gente que se pone loco, puede ser la gente más tranquila de día en día, pero van al mundial, andan sin camisa, la bandera pintada en el pecho, con cosas en la cabeza, y gritando y brincando y todo eso. Porque son fervientes con el fútbol. ¿No es cierto, hermano Robert? Claro, porque usted lo ha hecho, ¿cierto? No. Otros con la música. Practicando horas tras horas, tras horas, tras horas. Y la música es su vida. O sea, la verdad de las cosas es que cada ser humano tiene la capacidad de ser ferviente en algo. Amén. Pero siempre es cuando es algo que le importa, que le interesa. Y es impresionante la disciplina y el trabajo arduo que somos capaces de mostrar cuando se trata de cosas que de manera genuina nos interesa y deseamos. Somos capaces de despertar muy temprano en la mañana para hacerlo, lo que sea. Somos capaces de quedar despiertos hasta muy tarde para hacerlo. Somos capaces de negarnos a nosotros mismos el sueño para hacerlo. Somos capaces de enfocar toda nuestra atención para hacerlo. Somos capaces de invertir horas para hacerlo. Somos capaces de poner otras cosas importantes de la vida al lado para hacerlo. Somos capaces de invertir recursos para hacerlo. Pero mi pregunta es, como cristiano, ¿de qué deberíamos ser fervientes? Fervientes en el Espíritu. Fervientes en el Espíritu. Los comentaristas tienen cierto desacuerdo en a qué se refiere aquí de manera específica. Si es el Espíritu Santo que mora en el creyente o si es el Espíritu
del individuo, porque cada somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y entonces hay cierto desacuerdo. La verdad es, yo no tengo una opinión muy fuerte de una forma u otra, porque la verdad de las cosas en mi mente puede ser los dos. Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros con nuestro espíritu, trabajando en nuestro espíritu para que nuestro espíritu pueda hacer el trabajo, la obra que Dios espera de nosotros. Entonces, al final, es un debate académico que para mí no importa. La verdad de las cosas, tenemos que estar fervientes en el Espíritu Santo y nuestro espíritu como consecuencia tiene que estar ferviente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, prefiero tomar la posición que es ambos. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ser ferviente en el Espíritu? Significa que el Espíritu que ha recibido vida a través de nuestra unión con Cristo, nuestro espíritu regenerado como resultado de nuestra fe y arrepentimiento, es activo, vivo, tiene vigor, es enérgico y quiere trabajar. Y quiere obrar. Y no quiere quedar callado. Y no quiere quedar en casa. Y no quiere quedar haciendo nada, sino tiene impulso para hacer. Eso es ser ferviente en el Espíritu. Cuando nuestro espíritu que ha recibido vida a través de la fe y arrepentimiento y la unión que tenemos con Cristo, ese espíritu no puede quedar quieto. Y quiere servir al Señor. Y quiere vivir para el Señor. Y quiere obrar y actuar para el Señor. Y la manera en la cual el Espíritu actúa es a través de esas virtudes que son el fruto del Espíritu. Busquen sus Biblias, Gálatas 5, 22 al 23, por favor. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestro espíritu y por consecuencia nuestro espíritu es ferviente, vamos a mostrar en nuestra vida estos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora no vamos a estudiar cada uno de estos aspectos del fruto del Espíritu, pero podemos tener cierto entendimiento de qué tipo de acciones y actitudes deberíamos esperar de alguien que tiene su espíritu que ha sido influenciado profundamente y guiado por el Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El que es ferviente en el Espíritu muestra amor. Amor a Dios, amor a sus hermanos, amor aún a sus enemigos. El que tiene el Espíritu ferviente, que es ferviente en el Espíritu, muestra gozo a pesar de las circunstancias. Yo puedo imaginar a la hermana Ramonita toda adolorida en este momento y tiene gozo. Cantando los himnos que acabamos de cantar y ahí con su hija. ¿Cómo está la hermana Ramonita? Ahí con su hija escuchando palabra de Dios. Ellos tienen una persona que es ferviente en el Espíritu, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, no importando las circunstancias. Los que son fervientes en el Espíritu tienen paciencia, esperan en la voluntad de Dios y esperan en el Señor para ser liberados de cualquier peligro, de cualquier desafío, de cualquier tribulación. Tienen benignidad,
no son agresivos, son bondadosos, no son rudos. Viven por fe y no confían en su propia fuerza. Son mansos y no ofensivos. Tienen templanza, tienen dominio propio. No son controlados por las pasiones o por la carne. Entonces, mis hermanos, una persona ferviente en el Espíritu es una persona en la cual el Espíritu Santo ha hecho su trabajo y está haciendo su trabajo con libertad. Y así entonces, esa persona ferviente en el Espíritu está mostrando el fruto del Espíritu en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en términos prácticos, es alguien que de manera con mucho entusiasmo y mucho gozo está desarrollando y realizando esas cosas en la vida cristiana que requiere diligencia. Están regocijando y deleitando en la palabra del Señor, leyendo la palabra, meditando sobre la palabra, memorizando la palabra, estudiando la palabra, predicando la palabra. El que es perezoso apenas lee la palabra. Apenas puede leer la palabra. Pero el que es ferviente en el Espíritu no se va a conformar con simplemente leer la palabra. Va a querer meditar sobre ella. Va a querer memorizarla. Va a querer estudiarla y va a querer proclamarla y predicarla. El que es ferviente en el Espíritu se va a regocijar en congregarse. Va a venir a la iglesia y va a abrazar a los hermanos con amor fraternal. Va a regocijar con la idea de venir y escuchar y ser instruidos en la palabra de Dios. Y van a venir con un espíritu de expectación. ¿Usted sabe lo que es un oyente activo y un oyente pasivo? La diferencia entre los dos. ¿Se entiende la frase? El oyente activo viene y está conectado y está tomando apuntes y está tratando de relacionar ideas porque quiere sacar algo. El pasivo simplemente es un saco de papas que está ahí sentado. Y lo que viene, viene. Lo que pega, pega. Si es que pega algo. ¿Amén? Se entiende el saco de papas, ¿cierto? Es una expresión portuguesa. Entonces, el que es ferviente en el Espíritu viene a la iglesia y quiere ver los hermanos. Quiere ser instruido, quiere servir a los hermanos, quiere servir a la comunidad junto con el restante del cuerpo local de Cristo, que es la iglesia. El que es ferviente en el Espíritu va a tener una vida de oración activa, enérgica, profunda, personal. Va a luchar con Dios, como Jacob luchó y dijo, bendígame, bendíceme. Y no soltar hasta que Dios lo bendice. Eso es el ferviente. Ir a la oración con expectativa y con deseo de tener comunión con Dios. Hermanos, eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos. Comunión con Dios. Donde hablamos con Dios y Dios nos habla a nosotros. Y aquel o aquella que es ferviente en el Espíritu va a tener una vida de oración enérgica, persistente y que no desmaye. Teniendo una actitud de oración constante, orando sin cesar. Ahora, eso no significa estar literalmente orando 24/7, sino siempre estar presto y listo para orar y siempre tener una actitud de oración durante el día, manejando, haciendo compras, lo que sea. El que es ferviente en el Espíritu va a tener una carga profunda por las almas perdidas. Va a tener angustia por las almas perdidas. Eso nos hace falta, mis hermanos. Angustia.
dolor. Como que nos hemos olvidado de lo que es el infierno y lo que es la salvación. El que es ferviente en el Espíritu va a tener una carga, una angustia por las almas perdidas. Va a proclamar el Evangelio con gozo y va a regocijar en ser atacado porque han sido hallados dignos de sufrir en el nombre del Señor. Como Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 o 4. Regocijaron después de recibir una pela de parte del Sanedrín y ser amenazados porque fueron hallados dignos para sufrir para la proclamación del Evangelio de Cristo. Ellos estaban fervientes en el Espíritu. Vamos a sentir gozo al salir y testificar. Yo recuerdo, hermanos, años atrás, recién convertido, cuando me comencé a congregar con esta iglesia, uno salía y tenía cierto temor de testificar al inicio, pero qué gozo uno tenía después de salir y testificar y hablar con la gente, y uno volvía a la iglesia y contaba las maravillas que Dios había hecho esa mañana, o simplemente que no habíamos visto nada, pero la gente nos insultó y amén, fuimos hallados de ser dignos de ser insultados, y que los perros fueron soltados sobre nosotros, amén. ¿Cuántos recuerdan eso? Y el gozo que nosotros sentíamos en ese tiempo. El creyente que es ferviente en el Espíritu no solamente va a tener una carga por las almas perdidas y no solamente va a compartir o proclamar el Evangelio con gozo, sino que va a preocuparse de procupar la palabra dentro de tiempo y fuera de tiempo, siempre prestos y listos para dar una respuesta por la esperanza que tenemos. ¿Usted recuerda en su recién convertido y cuando comenzó a aprender a cómo testificar, tomaba apuntes de cómo responder a diferentes argumentos que la gente daba? Y uno quería estar preparado y uno quería poder responder y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? En ese tiempo éramos fervientes en el Espíritu. El que es ferviente en el Espíritu sirve en la iglesia con gozo, poniendo los intereses de los hermanos delante de sus propios intereses. Hermanos, es como se ve ser ferviente en el Espíritu en práctica. Hay un impulso fuerte dentro de uno. La obra del Espíritu Santo trabajando, levantando, animando, provocando el espíritu del individuo para que actúe. Y entonces, ¿por qué es entonces que a veces perdemos el fervor del Espíritu? ¿Por qué es que por qué faltamos este fervor del Espíritu y nos convertimos en perezosos espirituales? Volvemos a Filipenses capítulo 2, versículo 12, por favor. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor obra en nosotros para que deseamos y hagamos y nos ocupamos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y esto es a través de la obra del Espíritu Santo que ministra a nuestros espíritus. Y el problema es que nosotros tenemos la capacidad de limitar, de frenar el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por entonces tenemos la capacidad de enflaquecer o debilitar nuestra fervencia o nuestro fervor, mejor decir,
en el Espíritu. Busque, ya salió el gallo, busque. Efesios 4:30, por favor. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Significa hacer triste. Cuando uno está triste, ¿actúa o quiere actuar? No. Uno pierde el ánimo. Uno es frenado. Uno se pone más lento, más indispuesto a actuar y tener mucha energía. Cuando estamos tristes, simplemente queremos acostar. Amén. Y entonces somos capaces de contristar el Espíritu Santo de Dios. Y entonces si el Espíritu Santo está contristado, entonces no va a poder con libertad administrar a nuestro espíritu para que tengamos ese fervor del Espíritu. ¿De qué manera nosotros contristamos el Espíritu Santo de Dios? Bueno, si miras el capítulo 4 del libro de Efesios, a partir del versículo 25 en adelante, es a través del pecado. Hay una lista de pecados del versículo 25 al versículo 29 y después del 31 al 32. Muy rápido. Por lo cual, desechando la mentira, o sea, cuando somos mentirosos, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de otros. Airaos, pero no pequéis. Entonces, con la mentira, con la ira. Versículo 27, ni deis lugar al diablo, cuando demos lugar a oportunidad del diablo, sacar provecho de engañarnos y manipularnos. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, robar. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, cuando nosotros pecamos con nuestro lenguaje, con las palabras que usamos. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, cuando tenemos amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. O sea, cuando nosotros practicamos el pecado, permitimos la práctica del pecado en nuestra vida, eso contrista al Espíritu Santo. Y nadie pone una pistola a nuestra cabeza para pecar. Amén. Entonces, por nuestros hechos voluntarios de pecar, contristamos el Espíritu Santo. Pregunto, padres, cuando usted ha querido realizar algún tipo de hábito en sus hijos, que hagan su tarea cuando está supuesto a hacerlo, o que arregle su cuarto cuando está supuesto a hacerlo, y no lo hacen, y uno siempre está repitiendo lo mismo, y no lo hacen, ¿cómo uno se siente después de cierto punto? Un fracasado, que quiere tirar la toalla, amén. Uno siente contristado, porque como es que este muchacho otra vez, en la casa mía son poner los platos en el lavaplatos. Amén. Eso es el tema de nuestra casa. Que el que le toque el día de limpiar la cocina, que lo limpie y que ponga los platos en el lavaplatos. Y uno va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y finalmente uno se frustra y quiere tomar un bate para ver si se aprende así. Amén. Se me contristan, lo voy a hacer ellos tristes también con un bate. Pero el Espíritu Santo se contrista porque estamos haciendo completamente contrario a lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos a hacer.
y lo contrista. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Ahora eso no significa que el Espíritu Santo desaparece, pero ya se rinde y nos suelta a nuestros deseos. Entonces, hermanos, si estamos actuando de tal forma que estamos contristando y aún apagando el Espíritu, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a hacer su obra en nuestro espíritu para que nos ocupemos en nuestra salvación? O sea, ¿cómo es que vamos a poder tener fervor en el Espíritu si estamos contristando el Espíritu y apagando el Espíritu? Y eso es resultado de decisiones y prácticas que nosotros estamos realizando en nuestra vida. Vamos a mirar ahora en más detalle cómo es que nosotros contristamos y apagamos el Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros no alimentamos al Espíritu y simplemente alimentamos y satisfacemos los deseos de la carne. Busquen sus Biblias, Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16 al 25. Dice la palabra del Señor. Gálatas 5:16 al 25. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea, está amonestando otra vez después de haberlo hecho antes, porque necesitaban escucharlo de nuevo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que este pasaje nos enseña, mis hermanos, es que hay una batalla. Hay una guerra dentro del ser humano entre la carne y el Espíritu. O sea, nuestra carne no ha sido redimido todavía, ¿cierto? Nuestra alma, nuestro espíritu sí ha sido redimido, pero el cuerpo será redimido el día de mañana cuando Cristo venga y somos transformados y glorificados. Y entonces en la carne todavía tenemos el pecado que mora en nuestra carne. Y en la carne y en los deseos de la carne hay oposición con el Espíritu. Hay una guerra todos los días en su vida, mis hermanos, y en mi vida. En nuestra vida hay una guerra. Nadie aquí es libre de esa guerra entre la carne y el Espíritu. Y dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Hay una batalla, están en enemistad. Y la pregunta es, ¿qué papel nosotros jugamos para determinar cada día el resultado de esa batalla? Nosotros tenemos la capacidad para limitar el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas al fortalecer y alimentar la carne. O tenemos la capacidad de permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas al limitar la carne, al negarle alimento, al matar la carne y sus pasiones y sus deseos. O sea, o vamos a alimentar la carne y apagar el espíritu o contristar el espíritu, o vamos a alimentar el espíritu y negar y matar la carne y sus deseos. Nosotros tenemos una influencia muy grande en el resultado en esta guerra todos los días entre la carne y el espíritu. Y la pregunta es, ¿de qué manera nosotros fortalecemos y alimentamos la carne? Primero, simplemente al pecar de manera voluntaria y deliberada. Amén. Cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne, estamos permitiendo que ese pecado y esa carne y sus pasiones crece y crece y crece. Porque, mis hermanos, el pecado nunca se conforma con un poquito. La carne nunca se conforma con un poquito. Uno dice, voy a satisfacer la carne en este aspecto por ahora, pero nada más. Nunca queda allí. Siempre la carne quiere un poco más. Y quiere un poco más. Y no solamente un poco más, quiere todo. Quiere reinar sobre nosotros. Y entonces cuando nosotros pecamos de manera deliberada, cediendo a los deseos de la carne y pensando, bueno, solamente voy a hacer esto y va a quedar aquí y no va a ir más allá, siempre va más allá. Amén. Siempre va más allá. Y entonces alimentamos y fortalecemos la carne cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne. Alimentamos y fortalecemos la carne al ignorar las disciplinas de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es como quitar toda la armadura y todos los misiles y todas las balas que el Espíritu tiene para batallar con la carne. Quitamos las disciplinas, quedamos desnudos y no hay nada que nosotros podemos hacer y la carne vence. Las disciplinas nos fortalecen para poder vencer sobre la carne. Nos da resistencia. Porque, mis hermanos, la vida cristiana es una vida de resistencia contra la carne. Hay que resistir. Y para poder resistir, necesitamos fuerza. Y no es fuerza humana o natural, sino sobrenatural, que viene a través de las disciplinas de la vida cristiana. Entonces, fortalecemos y alimentamos la carne, cediendo a los deseos pecaminosos de la carne, pecando de manera deliberada, al ignorar las disciplinas de la vida cristiana y al ignorar el ministerio del Espíritu Santo en cuanto al llamado al arrepentimiento. Llega un punto en que el cristiano ignora el Espíritu Santo, escucha la voz del Espíritu Santo y comienza a ignorar la voz del Espíritu Santo. Y queda contristado, pastor. Porque si nosotros como padres nos cansamos de decir a los muchachos que pongan los platos en el lavaplatos, imagínense el Espíritu Santo llamando a nosotros al arrepentimiento. Y llegamos a un punto que ya ignoramos a la franca el Espíritu Santo y se contrista y se apague. Y ahí la carne reina. Y somos un desastre y somos perezosos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén?
Es un lugar muy peligroso cuando nosotros llegamos al punto en que ignoremos el Espíritu Santo, su llamado al arrepentimiento. Porque recuerda, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento diario, continuo. Todos los días hay algo del cual nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Cuánto dice amén? ¿Quién aquí tiene algo del cual tiene que arrepentirse hoy día? Amén. Todos. Y el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Eso está mal? Arregle cuentas con fulana. Es el Espíritu Santo que nos habla. Y la consecuencia de esto, mis hermanos, es que, como dije, contristamos al Espíritu Santo y aún apagamos su efecto en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, sabemos que no debemos de ceder a los deseos de la carne y alimentar y fortalecer la carne, y que no debemos de limitar el Espíritu Santo en nuestra vida. La pregunta es entonces, ¿cómo es que yo puedo limitar la carne en mi vida para que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida? Busquen en sus Biblias Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La clave, mis hermanos, es hacer morir la carne y sus deseos. Matarlo. ¿Y cómo es que uno lo mata? No literalmente. No llega a su casa con un látigo y comienza a darle un látigo como los católicos hacían. Amén. Dando con látigo. A Martín Lutero hacía eso antes de convertirse, porque no tenía paz, porque era muy consciente de su pecado. Y él tomaba un látigo y le daba, porque él era monje, ¿se dice? Él era monje. Le daba en su espalda con látigo hasta que llegaba al punto que desmayaba con el dolor y perdía conciencia. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata en resistir la carne. Cada día tenemos que despertar y estar preparados para luchar con nuestro mayor enemigo. ¿Y quién es nuestro mayor enemigo? Nosotros mismos. Despertar en la mañana, ir a lavar su cara, mirar el tipo que está al otro lado del espejo y decir: tú eres mi mayor enemigo y te voy a matar hoy día. Ay, sí. Porque voy a resistir lo que tú quieres hacer. Porque todavía, mis hermanos, somos pecadores. Mira, hermanos, podemos estar bien en un momento y la mente se desvía en un segundo así. Despertamos bien, el mundo está bien, los pajaritos y las aves están cantando. Eso me pasó el otro día. No sé si lo conté a ustedes. No fue a los jóvenes cuando tuvimos la actividad. Era el día libre que teníamos. En el fin de semana de la actividad de jóvenes, cuando teníamos lunes libre para el Día de los Presidentes, ese viernes estábamos libres del colegio. Entonces el hermano Jerry tenía un día libre. Entonces desperté a las 8 de la mañana, la cual casi nunca puedo hacer, y me bajé a la cocina y puse el café y yo estaba contento y el sol estaba afuera y ya se escuchaban los inicios de los pajaritos cantando, y fui entonces para dejar el perro salir.
Y entonces abrí la puerta y tenemos una puerta, no sé cómo se dice en español, de viento, el storm door. Ese de vidrio, o sea, hay la puerta y después hay otra puerta de vidrio. Y pusimos una puerta nueva, porque cuando compramos la casa el otro estaba todo oxidado y dañado. Pusimos una nueva y alguien lo quebró. La pompita que permite que se cierre lentamente y no golpea, estaba doblado. Mira, fue como Satanás entró en mí en un segundo. Pregunta a mis hijos. Era Santa Inquisición ya en la casa. Yo quería saber quién había quebrado. Yo tomé Yahshua, lo desperté, estaba durmiendo. ¿Quién quebró esto? Porque estaba tan enojado. ¿Qué quiero decir con toda esta historia? Que de un segundo para otro, la ira. Y yo estaba refunfuñando, enojadísimo, por como 2 horas. Que nadie me hable. Yo decía, y alguien va a pagar. Yo decía en la casa. No, yo lo decía. Lili lo sabe. Alguien lo va a pagar. Yo no lo voy a pagar. Alguien lo va a pagar. La carne. Yo había hecho mi devocional y todo. Súper espiritual. Súper espiritual. Y de un momento para otro, más que envenenado, yo quería envenenar a los otros. Y entonces, hermanos, la vida cristiana es una lucha contra la carne. Y aprender que en esos momentos, uno conociendo uno mismo, frenarse, tomar un clavo y matar esos impulsos. Con la espada del Espíritu, la palabra, matar esos impulsos antes de contristar el Espíritu Santo. Es una guerra todos los días, mis hermanos. Y es lo mismo. No importa cuán espiritual usted es. Aún la hermana Ramonita y la hermana Elba son capaces de lo mismo, teniendo tantos años en la fe, porque somos pecadores. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo haga su obra, hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay que mortificar la carne y sus deseos. Hay que resistir y pelear contra eso. Entonces, mis hermanos, en términos prácticos, ¿cómo es que vamos entonces a tener fervor en nuestros espíritus para poder sobrepasar la pereza? 3 pasos. Primero, arrepentirse. Arrepentirse del pecado de la pereza, de la indiferencia, y pedir y rogar al Señor que nos dé la fuerza para buscarlo, para llevar a cabo las disciplinas de la vida cristiana. Segundo, alimentar el espíritu con las disciplinas de la vida cristiana. Leer la palabra, orar y rogar al Señor de una manera regular, tener comunión con el Señor de manera regular, ir a la iglesia de manera fiel. Yo estaba diciendo, mis hermanos, a un hermano aquí, que justamente conversamos acerca de la batalla, y este hermano usó esas frases. Yo le hablé del tema, me dijo, yo siento una guerra dentro de mí, entre la carne y el espíritu. Él me lo dijo. Y yo dije a este hermano, el énfasis que damos y que yo doy en venir a la iglesia es porque la iglesia son esos rieles del tren que es nuestra vida cristiana. Y si nosotros nos sacamos de esos rieles, ¿se entiende rieles, cierto? De esos rieles vamos entonces desviar y vamos a la bancarrota, vamos a la destrucción.
Pero cada domingo y cada miércoles cuando venimos a la iglesia, tomamos nuestro tren que está saliendo de los rieles y lo colocamos de nuevo en las rieles. Es una concertación, un concierto, un arreglo, un ajuste regular que necesitamos en nuestra vida cristiana. Porque nuestra tendencia es desviar. Pero venimos aquí y somos amonestados y somos instruidos y somos exhortados. Y si dejamos de venir a la iglesia, que es lo poco y lo mínimo que podemos hacer en la vida cristiana, si dejamos de venir, nos perdemos completamente. Amén. Por eso damos énfasis en eso. No es para llenar las bancas. Es porque es el ajuste regular que necesitamos en nuestra vida cristiana. El quiropráctico espiritual, la cita del quiropráctico espiritual que necesitamos 2 veces a la semana. Y entonces, si quieres alimentar el espíritu, venga a la iglesia. Y hermanos, oblíguese. Tome una decisión mental de que no importando si yo tengo el deseo de leer la palabra, de orar y de venir a la iglesia, no importa, lo voy a hacer. ¿Quién aquí hace algún tipo de ejercicio físico regular? Levanta la mano. 2 personas. Ay, hermanos, somos unos perezosos físicos aquí también en esta iglesia. Ok. Si vamos a tomar en serio el asunto del gimnasio, definitivamente, mi hermano Nathanael, uno no puede esperar que tenga el deseo de ir al gimnasio, ¿cierto? Porque 95% del tiempo uno no quiere ir al gimnasio. Pero uno decide, no importa cómo me siento, lo voy a hacer. ¿Cierto? Y hace un compromiso de voluntad y de intelecto que lo va a hacer y va a someter su voluntad y sus pasiones y sus sentimientos a ese deseo intelectual y esa decisión. Oblíguese. Oblíguese. Y si nosotros rogamos al Señor que nos ayude, Él nos va a ayudar a cumplir. Porque al final de cuentas, ¿no es su voluntad eso? Claro que sí. Y entonces, oblíguese, no importando sus deseos. ¿Y sabe qué? El Señor va a ir cambiando los deseos. Amén. Cuando uno comienza a hacer ejercicio, bueno, no lo hablo por experiencia propia, me han contado. Cuando uno comienza a hacer los ejercicios físicos de manera consistente y de manera disciplinada, convierte en algo deseable para el que lo hace. ¿Por qué? Porque recibe por decir, un alto. Se siente bien haciendo el ejercicio. Se siente que ha logrado algo, ha conquistado algo y se siente mejor. Y entonces aún hay gente que quedan adictos al ejercicio porque se sienten tan bien. Si nosotros nos obligamos y comenzamos a hacer esto, no importando los deseos, el Señor va a conformar nuestros deseos. Entonces, arrepiéntese, alimenta tu espíritu y mortifica, hacer morir tu carne. Corta esas cosas que te están frenando en tu vida cristiana. Esos pecados que te asedian. Esas cosas que sabemos que nos impide a buscar al Señor y vivir una vida santificada. Busque Mateo 18:9, por favor. Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego.
somos llamados a la amputación radical. Si hay cosas en nuestra vida que nos asedia, que nos retrasa, que nos impide, hermanos, córtalos. Hacerlos morir. Si tu ojo te ofende, sáquelo. Si tu mano te ofende, córtalo. Mejor es ir sin ojo o sin mano al cielo de que ir al infierno con 2 ojos o con 2 manos. Es lo que el Señor quiere decir. Entonces, mis hermanos, volviendo y vamos a ir terminando. Romanos 12:11. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a ir terminando con sirviendo al Señor. La porción final de nuestro versículo nos enseña que deberíamos estar sirviendo al Señor. Como resultado del Evangelio, como resultado de no conformarse a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Como resultado de pertenecer a un cuerpo local de creyentes. Como resultado de tener un amor no fingido y de tener amor fraternal, como resultado de no ser perezoso en las cosas que requieren diligencia, sino siendo fervientes en el Espíritu. Mis hermanos, nosotros somos llamados a servir al Señor. Al final es el propósito de nuestra salvación y la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra. Es para servir a nuestro Señor. Tenemos un propósito celestial aquí en la tierra con el tiempo que el Señor nos permite. Y ya hemos visto anteriormente en Romanos 12, en el versículo 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con los dones que el Señor nos ha dado por su gracia, somos llamados a usar esos dones como ministros para ministrar y bendecir a los otros en el cuerpo local de Cristo. Y hay algunas implicaciones de esto que tenemos que tener en mente, mis hermanos. Primero tenemos que entender que nuestros dones no son para nuestro propio uso. Tenemos una responsabilidad de mayordomía para con esos dones. Tenemos una responsabilidad de cultivar nuestros dones, nuestras capacidades para poder servir al cuerpo de Cristo. Tenemos una responsabilidad de ejercer diligencia en el uso de esos dones y habilidades para el cuerpo local de Cristo. Segundo, somos todos llamados a servir al Señor. Esto no es algo limitado a un grupito de gente en la iglesia. No solamente a los pastores o misioneros o maestros o ministros de música, etcétera, sino cada uno de nosotros tenemos un llamado a servir al cuerpo local de los creyentes. Cada uno de nosotros aquí tenemos un llamado a servir. Amén. Cada uno de nosotros aquí tenemos un papel para jugar en este cuerpo local de creyentes. El Señor nos ha dado dones a todos y nosotros somos llamados a ser mayordomos y utilizarlos para servir al Señor en lo que es la iglesia local. Y este llamado no es solamente limitado al cuerpo local de creyentes, aunque de manera fundamental es en la iglesia donde esos dones son desarrollados, sino también en otros contextos, en su familia, en su lugar de trabajo, en su escuela, en su comunidad. Donde estemos nosotros somos llamados a servir al Señor. Entonces, ¿de qué manera el Señor quiere que nosotros le sirvamos? Él quiere que nosotros le sirvamos para avanzar su reino. Hemos sido dados dones y hemos recibido vida para que usemos este tiempo y estos dones para edificar a su pueblo
para su gloria. Busca Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Y esto nos habla del cuerpo de la iglesia y el propósito de los ministros para con el cuerpo de Cristo y el papel que el cuerpo de Cristo juega en la edificación de lo que es el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 16. Y Él, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. A fin de perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? Madurar. A fin de perfeccionar a los santos, a la gente de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué propósito los santos son perfeccionados? Es para la obra del ministerio. Es para equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. ¿Con qué fin? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crece. Hermanos, el cuerpo de Cristo no va a crecer simplemente porque dos pastores predican la palabra de Dios aquí. No. O sea, la iglesia no es simplemente una dinámica donde hay dos personas que predican y ustedes escuchan. Eso no es una iglesia completa. Una iglesia completa es cuando se predica la palabra y uno es instruido y uno madure para entonces después servir con el fin de que la iglesia se edifique. ¿Me entiende? O sea, si solamente dos personas están haciendo el labor espiritual aquí, no vamos muy lejos. Es imposible que dos personas puedan discipular todo el mundo. Amén. El deseo de los pastores es que nos repliquemos en otros. Multipliquemos, gracias. Que nos multipliquemos en otros. Y quizás no va a salir 50 pastores de aquí, de este lugar, pero va a haber 50 personas que pueden hacer aspectos de lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, Arturo va a ir, porque Arturo, usando como ejemplo, Arturo viene aquí, escucha, aprende y comienza a salir a testificar, pero no solamente a testificar, sino a discipular a la persona que ha sido ganado para Cristo. Y nosotros entonces entrenamos y enseñamos a Arturo cómo discipular. O nosotros enseñamos a varios a cómo discipular, de tal forma que no es un asunto de dos personas discipulando a 20 personas, sino 10 personas discipulando a 20 personas. Eso es la idea, ¿me entiende? ¿Entiende la matemática? Y eso es el programa de Dios. Pastor, hay muchas iglesias donde el pastor quiere ser todo. Quiere ser la estrella de todo, con la luz, ¿cómo se dice? Spotlight. La luz del palco hay puesto en él, porque él quiere ser todo y recibir todo el crédito y tener toda la fama. Aquí no. ¿Cuánto nos gustaría que hayan 20 hombres aquí capaces de discipular nuevos creyentes? ¿No sería fantástico? Amén. Y eso es el programa de Dios. Eso es el programa de Dios. El Señor quiere que toda la iglesia esté trabajando, sirviendo, para la edificación del cuerpo entero. Cada uno haciendo de acuerdo al don que le ha sido dado de parte de Dios. Sigamos en el pasaje. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Brinquemos al versículo 16. De quien todo el cuerpo, el 15.
sino siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si cada uno de nosotros tenemos nuestro don y utilicemos nuestro don y vamos madurando en el uso de nuestro don para el cuerpo entero, todo el cuerpo se levanta. Amén. Y eso es el deseo de Dios. Todos nosotros tenemos que servir. No hay nadie aquí exento del servicio al Señor. Amén. Y eso es la culminación, eso es el resultado natural de ser diligente en lo que requiere diligencia y de ser ferviente en el Espíritu. Entonces, la pregunta para nosotros hoy día: ¿de qué manera estás sirviendo al Señor hoy día? Si usted tuviera que escribir en un papelito en este momento dos maneras en las cuales usted sirve al Señor, ¿podría usted escribir algo? Somos llamados a servir. No somos llamados a ser servidos. Entonces, mis hermanas, pongámonos las pilas. Amén. Identifique su don. Pregunte a su pastor, pregunte a los pastores: ¿qué piensas que es mi don? ¿Qué has visto en mí? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo servir aquí? Y hay una lista larga de cosas que usted podría hacer aquí en este lugar para servir al Señor. Pero identifique su don, desarrolle su don y sea diligente con su don, sirviendo al Señor. Pastor, ahí está un tema. Determina su don, desarrolla su don. ¿Y cuál fue la última? Se me fue. Desarrolla y aplica, algo así. Eran 3 Ds, ya se me fue, se me chispoteó. Entonces, sirve al Señor. Sirve al Señor. Amén. Pero no podemos servir al Señor si no somos fervientes en el Espíritu. Y no podemos ser fervientes en el Espíritu si somos perezosos en las cosas que requieren diligencia. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por su amor y por su misericordia. Padre, ayúdanos, Señor, a ser fervientes en el Espíritu. Padre, ayúdanos a alimentar el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a hacer morir lo terrenal en nosotros, la carne, sus pasiones, sus deseos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y consistentes en las disciplinas de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a despertar temprano para leer su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la oración. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en la palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el congregarse. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el testificar y en el servicio a ti, Señor. Padre, no queremos ser perezosos. Ayúdanos, Señor, a no frenar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no contristar y aún apagar el Espíritu Santo, Señor. Perdónenos, Señor. Y, Señor, concédenos de su gracia para hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.